Soy César Augusto Carballo, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportunidad voy a eh, desarrollar el tema correspondiente al régimen sindical venezolano, la normativa que regula en particular a estas organizaciones, pasando revista a la tipología sindical, al registro sindical, a las elecciones y a la disolución de los sindicatos. Para esto voy a compartir una presentación que facilita su estudio y que va a ofrecer la normativa específica que regula estos aspectos de la vida sindical. Eh, es uno de los componentes esenciales de la libertad sindical, el constitutivo, es decir, el que refiere al derecho de constituir las organizaciones que se estimen convenientes, tanto patronos como trabajadores, para la defensa y promoción de sus intereses. En el caso venezolano, ese derecho, componente esencial de la libertad sindical, aparece expresamente previsto en el Convenio 87, en su artículo 2, como derecho de constitución de organizaciones que se estimen por los titulares convenientes. Estos titulares son tanto patronos como trabajadores. El Convenio 87, considerado un tratado de derechos humanos, ratificado por la República, se inserta por esta razón en el bloque de constitucionalidad. La norma también de rango constitucional que prevé este derecho de constituir sindicatos está previsto en el 95 del texto constitucional en términos prácticamente idénticos al Convenio 87. Es decir, no hay duda que el Convenio 87 constituyó el precedente que inspiró al constituyente del 99 para prever en su artículo 95 el derecho de los trabajadores, aquí en la Constitución solo saluda a los trabajadores como titulares, a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes. Se adjetiva el término organización, señalando que se refiere a las organizaciones sindicales, marcando una restricción respecto del artículo 10 del Convenio 87, que define a las organizaciones como cualquier organización que tenga por finalidad la defensa y promoción de intereses de patronos o de trabajadores, de tal manera que no se limita, no se ve encorsetado respecto de una modalidad específica, como puede ser la sindical, sino cualquier estructura asociativa, organizativa, que permita a los titulares, patronos o trabajadores, la defensa y promoción de sus derechos y de sus intereses. Este derecho, entonces, de rango constitucional a organizar sindicatos, va a ser objeto de regulación ya a nivel de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para establecer una suerte de tipología o morfología básica de los sindicatos a los cuales pueden recurrir los promoventes de estas instancias. En este sentido, podría señalarse o podría advertirse en la ley una triple clasificación que ayuda a determinar en definitiva cuál es la morfología de los sindicatos a las cuales pueden tener derecho de constitución patronos y trabajadores. Una primera o un primer criterio de clasificación sería según su estructura o nivel. En este caso tendríamos sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado o federaciones, y finalmente sindicatos de tercer grado o confederaciones o centrales sindicales, previstas en los artículos 373 y 381 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Destaco que este derecho a federarse y confederarse también aparece previsto en el artículo 5 del Convenio 87 de la OIT. De tal manera que lo que sí resulta absolutamente esencial destacar es que los sindicatos de base, es decir, los sindicatos de primer grado, agrupan
o afilian a personas naturales, sean patronos o sean trabajadores, y como se verá de inmediato, sean trabajadores subordinados o sean trabajadores autónomos o no dependientes. En cambio, las federaciones y las confederaciones van a afiliar personas jurídicas. Las federaciones agrupan o afilian sindicatos de primer grado y las confederaciones o centrales afilian a federaciones sindicales o, en el caso venezolano, sindicatos nacionales. De tal manera que estas dos últimas estructuras sindicales, federación y confederación, van a afiliar personas jurídicas de naturaleza sindical, sean sindicatos de base, sean federaciones en el caso de las confederaciones sindicales o sindicatos nacionales. El segundo criterio de clasificación de los tipos sindicales que observa nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver con el ámbito espacial o geográfico de actuación de estas organizaciones. Y en este sentido, la ley prevé que los sindicatos de primer, segundo o tercer grado pueden actuar en un ámbito local, estadal, regional o nacional. Esa determinación del ámbito de actuación obviamente tiene que ver con los intereses tutelados y con la decisión autárquica de quienes constituyan el sindicato. Pero obviamente una vez que el sindicato, federación o confederación, ha decidido, reitero, autónoma o autárquicamente, fijarse un determinado ámbito de actuación, espacial o geográfico, será ese el que determine los límites del ejercicio de sus actividades. Ello está previsto en los artículos 372 y 379 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Un tercer criterio de clasificación de los tipos sindicales tiene que ver con los intereses tutelados por estas organizaciones. En este sentido, los sindicatos de base, las federaciones y las confederaciones podrían determinar su ámbito personal de tutela atendiendo en primer lugar a trabajadores subordinados o dependientes, a empleadores o a trabajadores autónomos o no dependientes. En el primer caso, los sindicatos de trabajadores dependientes, en consecuencia son sindicatos de primer grado porque afilian personas naturales que en el ámbito de la relación de trabajo ostentan el estatus de trabajador y por ende trabajador subordinado, podrán adoptar una de estas cuatro modalidades. O bien sindicatos de empresa, o bien de profesiones, artes u oficios similares o análogos, de industria o finalmente de sector de actividad productiva. Reitero, son cuatro entonces las opciones que se le presentan a los sindicatos de empresa. O bien, perdón, a los sindicatos de base, de trabajadores subordinados. O bien se organizan a nivel de empresa, o bien se organizan a nivel de profesión, arte u oficio, o bien lo hacen a nivel de industria, o bien a nivel de sector de actividad productiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 371 y 376 al 378 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quién determina esa estructura? Los promotores sindicales, los que adoptan la decisión constitutiva del sindicato. Son ellos los que van a decidir cuál va a ser el ámbito de tutela de ese sindicato. Si van a promover y proteger los derechos e intereses de trabajadores que laboran en una misma empresa, no importando
los cargos, profesiones u oficios que desempeñen, o si por el contrario van a defender solo a trabajadores de un determinado oficio, arte o profesión, independientemente de la empresa en la cual se desenvuelvan, o si lo van a hacer en el ámbito de una cierta industria o cierto sector de actividad, con lo cual estarían llamados a promover los intereses de todos los trabajadores, de todas las empresas, no importa su profesión u oficio, siempre que pertenezcan a la misma rama industrial, por ejemplo, industria siderúrgica o sector de actividad, por ejemplo, construcción. En consecuencia, este sindicato, organizado por industria o por sector de actividad, estaría promoviendo y defendiendo los intereses de todos los trabajadores, no importa la empresa donde se desenvuelvan, no importa la profesión u oficio que desempeñen, siempre que desarrollen su actividad en una determinada industria o en un determinado, sector de actividad. En segundo lugar, tenemos los sindicatos de patronos o empleadores. Allí remarco el denominado principio de pureza que aparece previsto en el artículo 366 de la ley vigente, que se inserta en nuestro ordenamiento jurídico a partir del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999, y que lo que viene a suponer es que en un mismo sindicato no pueden afiliarse patronos y trabajadores, porque ello conlleva intereses contrapuestos, y esa presencia dual estaría afectando la libertad sindical. Es decir, cómo aspirar que los trabajadores puedan desenvolverse autónomamente en un sindicato llamado a defender sus intereses, si hace parte de ese sindicato, si se integran o afilian a ese sindicato el patrono o sus representantes de más alto nivel. De tal manera que el principio de pureza lo que está evidenciando es que en una misma estructura sindical no pueden coincidir trabajadores y empleadores. En el caso de los empleadores o patronos en Venezuela, está previsto su derecho a la sindicalización nítidamente en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT, una vez más de rango constitucional, y eso aparece luego detallado, concretizado en el artículo 380 de la legislación del trabajo, de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En este caso particular, se establece que los empleadores interesados tendrán que formar parte de la misma industria o sector de actividad. De tal manera que los empleadores de un mismo sector o industria podrían agruparse en sindicatos para la defensa y promoción de sus intereses frente a los trabajadores, frente a las instancias gubernamentales. Si bien esto es un derecho consagrado constitucionalmente, convenio 87, y legalmente, artículo 380 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la realidad es que los empleadores venezolanos no suelen optar por la organización de sindicatos. Su representación colectiva está otorgada, conferida a otro sujeto colectivo, que son las cámaras de comercio o industria reguladas por el Código de Comercio, que, como he explicado a propósito de la teoría general de la libertad sindical, pueden actuar como organizaciones, según el artículo 10 del convenio 87 de la OIT, y reconocidas expresamente en la legislación laboral venezolana. De tal manera que, si bien los empleadores venezolanos, sintetizo, tienen el derecho a formar sindicatos, han preferido general y mayoritariamente por defender sus intereses colectivos a través de otras estructuras que son las cámaras de comercio e industria reguladas en el Código de Comercio y reconocidas por la legislación del trabajo. Finalmente, así como los trabajadores subordinados o dependientes tienen el derecho a formar sindicatos, también ese derecho les es reconocido a los trabajadores autónomos, no dependientes o por cuenta propia.
ese reconocimiento es dual. Está previsto intrínsecamente en el artículo 2 del Convenio 87, cuando señala a los trabajadores sin distinción alguna, de tal manera que el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha venido señalando que ese derecho a constituir sindicatos y afiliarse en ellos, previsto en el artículo 2 del Convenio 87, no está limitado a los trabajadores subordinados o dependientes, sino que deberá reconocerse eh, a todo tipo de trabajador, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, autónomos o no dependientes. También ello está previsto en nuestra legislación, artículos 371 y 377, que expresamente reconocen el derecho de los trabajadores no dependientes a formar sindicatos. Sin embargo, en la legislación venezolana se les limita o restringe a una única modalidad de sindicatos, que son los sindicatos por profesión, arte u oficio, como señalan los que ya indiqué, artículos 371 y 377 de la Ley Orgánica del Trabajo. A propósito de este tema, como señalaba, la comisión, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, como aparece en la recopilación de criterios del año 2018, en el párrafo 387, destacan que la libertad sindical como principio abraza, incorpora a todos los trabajadores, con la única excepción, porque así lo establece el Convenio 87, de los miembros de Fuerzas Armadas y de Policía. Concluye el Comité de Libertad Sindical destacando que el criterio para determinar las personas cubiertas por el derecho a constituir sindicatos y a la libertad sindical no se funda por tanto en la existencia de un vínculo laboral con un empleador, e incluso con más contundencia, con más claridad, en el párrafo 389, el Comité de Libertad Sindical asienta que es contrario, es violatorio al Convenio 87, impedir los sindicatos de trabajadores independientes que no trabajan bajo subordinación o dependencia. En otras palabras, no hay duda para el Comité de Libertad Sindical ni para la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 de ese instrumento normativo, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse en ellos debe reconocerse tanto a trabajadores subordinados como a trabajadores autónomos o por cuenta propia. El caso venezolano, como lo señalé hace breves instantes, ello también está reconocido, pero advierto, llamo la atención, que de un modo acotado, limitado o restringido, en el sentido de que si bien se le reconoce a los trabajadores autónomos o no dependientes el derecho a constituir sindicatos y afiliarse en los mismos, estaría limitándose esa opción a una única y exclusiva modalidad sindical, que es el sindicato de profesión, arte u oficio, y ello estaría en contradicción con la libertad sindical, en el sentido de que la tipología, la morfología, la estructura del sindicato debe ser una decisión de trabajadores o empleadores en ejercicio de su derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente con toda libertad para la defensa y promoción de sus derechos e intereses. Una vez más, acudiendo al Comité de Libertad Sindical y a los criterios y principios que ha elaborado esta instancia internacional, vemos que en la recopilación del año 2018, en el párrafo 503, se señala que lo pertinente o concerniente a la organización y estructura sindical son de la competencia de los trabajadores. Y cabría señalar, y de los empleadores también,
como titulares de este derecho a la luz del artículo 2 del Convenio 87 de la OIT. En el párrafo 514, en el sentido análogo, se señala: los trabajadores deberían poder decidir si prefieren formar en el primer nivel un sindicato de empresa u otra forma de agrupamiento a la base, tal como un sindicato de industria o de oficio. Lo que quiere decir es la selección de la modalidad del tipo sindical corresponde a los titulares de la libertad sindical y no debe ser coartada, restringida o limitada por las autoridades. En el caso de los trabajadores autónomos, entonces, cabría sostener que el artículo 371 y 377, cuando señalan que los trabajadores autónomos solo pueden constituirse sindicalmente en organizaciones de profesión, arte u oficio, estaría colidiendo, estaría en contradicción con el artículo 2 del Convenio 87. Y siendo que el Convenio 87 ostenta entre nosotros rango constitucional, inserto en el bloque constitucional por ser un tratado de derechos humanos ratificado por la República, devendría con reconocido su jerarquía superior y por lo tanto desaplicaría el artículo 371 y 377 en el sentido de comprenderse que los trabajadores autónomos pueden organizarse en la forma que estimen conveniente y por lo tanto podrían constituir sindicatos de empresa, de profesión, de industria, de sector de actividad o de cualquier otra estructura o cualquier otra morfología que se adapte de manera idónea a los intereses que pretenden tutelar. Finalmente,